Vamos a continuar estudiando el capítulo 5 que comenzamos anoche, porque hay algunas cosas que no terminé de decir anoche. Entonces vamos a leer todo el texto de Romanos 5, comenzando con el versículo 1 y vamos hasta el versículo 4, tal vez hasta el versículo 5. Romanos 5, del versículo 1 al versículo 5. Disculpen aquí, pero me están colocando el retorno. Y este retorno es útil porque si yo no me escucho a mí, comienzo a gritar pensando que ustedes no me están escuchando. Y ustedes me están oyendo bien, pero yo no me estoy oyendo. Entonces este aparatito aquí me ayuda a oírme a mí mismo. Entonces vamos a tener un poquito de paciencia. ¿Está bien? Creo que sí. Muy bien, queridos. Vamos al texto bíblico, vamos a leer. Dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Anoche hablamos sobre este texto y dijimos que lo primero que Dios te da cuando tú vas y te entregas a Jesús, lo primero que Él te da es paz. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, el primer sentimiento negativo que Dios colocó en el corazón de ellos fue el miedo. ¿Y por qué? Porque una persona con miedo no puede hacer nada en la vida. Ya dijimos, no puede trabajar, no puede tener un hogar feliz, no puede administrar su dinero, no puede ni conquistar a una chica, un muchacho. Quiere decir, una persona con miedo está incapacitada de hacer cualquier cosa. Tú sabes que el miedo es loco, el miedo te lleva a hacer tonterías. La exageración del miedo se llama pánico. El pánico es terrible. Está probado que en un accidente las personas no mueren por causa del accidente, mueren por causa del pánico. Yo estaba viajando una vez de Madrid para Brasil y en el aire también hay baches. Pero esos baches, a veces el avión se hunde, pero son 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Pero cuando tú estás ahí arriba parece una eternidad. 3 segundos parece que no acaba nunca. Y es en ese viaje de Madrid a Brasil, yo pasé por uno de los sustos más grandes. El avión parecía que se iba. Y la gente comenzó a gritar, a desesperarse. Y ahí yo vi lo que el pánico es capaz de hacer. Muchos comenzaron a querer salir a la puerta. Ahora yo me pregunto, a 11,000 metros de altura sobre el mar, el cielo, el suelo, ¿a dónde quería ir esa gente? ¿Para qué estaba yendo a la puerta? Pero el miedo es así. Tú tienes un problema, y yo no digo que tu problema sea imaginario. En este momento tú puedes tener un problema verdadero. Estás enfermo, o estás sin dinero, estás sin empleo. Estás con un problema verdadero. Yo no digo que tu problema sea mental, es real. Pero tú con miedo exageras el problema. Tú sin miedo ves al problema en su dimensión correcta. ¿Has escuchado aquella expresión que dice, te estás ahogando en un vaso de agua? En un vaso de agua nadie se ahoga. En el mar tal vez, en la piscina tal vez, pero en un vaso de agua, ¿quién se va a ahogar? Un ratón tal vez, pero no un ser humano. Pero es que cuando tú estás miedo, exageras la dimensión de tu problema. Y yo no digo que no tengas el problema, lo tienes, pero el miedo te hace ver al problema más grande de lo que es. Por eso cuando vas a Jesús,
Como Él quiere ayudarte, te saca el miedo del corazón y te da la paz. Y ahora con paz, ahí tú ves las cosas completamente diferentes. Te voy a hacer otra ilustración. Ándate a un estadio, vamos a imaginar, ¿no? Estás sentado en un estadio en la galería y los jugadores están jugando. Ahí el delantero agarra la pelota dentro de las 18 yardas y no sabe qué hacer con la pelota. No sabe si pasa para allá, no sabe si pasa para allá, no sabe si le lleva para atrás, no sabe si patea, no sabe qué hacer. Pero tú que estás sentado allá, tú sí ves. Y le dices, pero tonto, pasa al que está ahí al puntero derecho. Pero él no ve. Él no sabe qué hacer con la pelota, él se desespera. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué él no ve al puntero derecho que está solo? Porque él está en el calor de la batalla. Pero tú estás allá tranquilo y tú ves todo el panorama. Ese es el problema. Cuando tú estás en la lucha de tu drama, de tu problema, el miedo se apodera de tu corazón y tú miras para aquí, puerta cerrada, para allá, puerta cerrada, puerta cerrada, puerta cerrada. Ay, Dios mío, ya no tengo salida. Pero sí hay salida. Pero para que tú puedas contemplar la salida, Dios tiene que arrancar el miedo de tu corazón y darte la paz. Por eso dice Pablo, justificados pues con Dios, tenemos paz. Paz. Ahora vamos a seguir con el texto. Versículo 2. Tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos paz por medio del Señor Jesucristo. Y por medio del Señor Jesucristo también tenemos entrada. En este caso dice, tenemos entrada a la gracia. Pero yo te digo algo. Cuando tú vas al Señor Jesucristo, Él te da paz y además de darte paz, te da la entrada, no solo a la gracia, te da la entrada al empleo, te da la entrada a los lugares a donde no puedes entrar. Porque te ayuda a ver qué es lo que debes hacer. Hay gente que dice, pastor, no sé qué hacer realmente. El miedo te lleva a pensar, no sé qué hacer. Pero cuando tú vas a Jesús y Él te coloca la paz, te da entrada. Te da entrada a la gracia y te da entrada a esos lugares donde antes tú no podías entrar por causa del miedo. En San Pablo, hace muchos años en el Brasil, sucedió un accidente. Un edificio entero se quemó y murieron como 238 personas. Quemadas, y algunas se arrojaban del 10º piso y no morían quemadas, morían estrelladas en el suelo. Ahora, se salvó un hombre y su hijo. Un hombre y su hijo. Y era un hombre cristiano. Y cuando los periodistas vinieron y le dijeron así, ¿tú crees que el Señor Jesús te salvó? Él dijo, sí, pero no me salvó como ustedes piensan que me salvó. ¿Pero cómo? El Señor Jesús no vino y me sacó de aquí y me llevó para el techo, ¿no? El Señor Jesús sacó el miedo de mi corazón. Y entonces yo comencé a pensar así, mira lo que el hombre dice, yo comencé a pensar así, si me desespero, estoy muerto. Si me desespero, estoy muerto. Y yo tenía a mi hijito. Miré por la ventana. No, por aquí no puedo. Si me arrojo, muero yo, mato a mi hijo. Si me quedo aquí, el fuego va a subir y me va a alcanzar, porque el fuego estaba viniendo de un piso de abajo.
Entonces él dijo así: hay muchos que van a querer venir a ayudar. Los helicópteros ya van a aparecer. Entonces lo que yo tengo que hacer es subirme al último piso. Por lo menos ahí el fuego va a demorar en llegar y hasta ahí puede llegar la ayuda. Pero el fuego fue subiendo y la ayuda no llegaba. Entonces mira lo que él dijo. Agarró una frazada, abrió la ducha y la mojó. Y dijo así: por lo menos si el fuego llega, y se arropó con la frazada mojada él y su hijo. Y dijo así: por lo menos el fuego, antes de quemarme, va a tener que secar la frazada. Pero mira. Pero él pensaba todo eso, ¿por qué? Porque el miedo había salido de su corazón. Entonces, ¿cuál fue la mejor ayuda que Dios le dio? Porque nosotros pensamos que la mejor ayuda que Dios puede darnos es agarrarnos del cogote y llevarnos allá donde el fuego no nos queme. Y vuelvo a repetirles, si Dios quiere, ¿puede hacerlo o no? Claro que puede, Dios es Dios. Pero en la mayoría de los casos Dios no trabaja de esa manera, sino que Dios saca el miedo de tu corazón y ahí tú comienzas a ver la salida. Y entonces él comenzó: si me desespero, me muero. Mojar la frazada, todo fue idea que le vino porque Dios había sacado el miedo de su corazón. No pienses tú que cuando le entregas la vida a Cristo, Dios te va a hacer caer soluciones del cielo, sino que Dios te va a abrir los ojos para que tú veas la solución, para que tú te des cuenta dónde está la solución. Estaba en Brasil y un hombre vino y me dice: pastor, hace 3 años perdí el empleo y saqué dinero de la firma, de mis derechos, y esos 3 años estoy buscando empleo todos los días, y Dios no me ayuda a encontrar empleo. Y el dinero que he sacado ya lo estoy acabando. Pastor, estoy sin dinero y estoy sin empleo. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me oye? Y yo siempre he sido fiel. ¿Por qué Dios no me responde? Entonces, al preguntarse así, este hombre dejó que el miedo lo comience a envolver. Y él estaba desesperado. Y desesperado ya estás perdido. Desesperado no vas a ver salida. Y yo llegué a predicar ahí, y él era uno de esos hombres que le gustaba escuchar lo que yo predico, le gustaba seguirme, y le dijo a la esposa: voy a hablar con el pastor, y lo que él me diga es la voz de Dios. Lo que él me diga, voy a hacer lo que él me diga. Entonces vino y me contó su drama, y dice: pastor, mire, estoy sin empleo. Le digo: ¿y cuánto te sobra? No, ya no me sobra nada. Porque así es. Cuando estás con miedo, lo primero que piensas: no tengo nada, pero tienes. Yo no digo que tienes dinero, no tienes cuerpo, no tienes vida, no tienes salud. ¿Cómo dices no tengo nada? Pero el miedo te deja ciego y no ves lo que tienes. Y Dios, para hacer grandes milagros en tu vida, no necesita toneladas. ¿Acaso no alimentó a 15,000 personas con 2 pececitos y 5 panes? Dios es Dios. ¿Acaso con un poquito de harina y de aceite no hizo sobrevivir al profeta y a la viuda y al hijo durante mucho tiempo? ¿Acaso con una varita en la mano Dios no abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pasase? Entonces yo te pregunto esta noche: tú estás mal, no tienes dinero, no tienes empleo, no tienes nada. Yo te pregunto: ¿qué es lo que tienes? Por favor, no me digas nada, porque si me dices nada, ahí sí Dios ya no va a hacer nada en tu vida. Y si tú me dices que no tienes nada, es porque el miedo no te deja ver lo que tienes. Porque una de las cosas que el miedo hace es cerrarte los ojos. No te das cuenta, no ves la salida cuando la salida existe. Yo le dije: ¿cuánto te sobra?
nada. ¿Cómo nada? Alguna cosa tienes que, como me vas a decir que sacaste el dinero, algo tienes. Ah, pastor, 100 reales. Le digo, entonces, ¿cómo me dices que no tienes nada? ¿Tienes 100 reales? Sí, pero pastor, ¿para qué me alcanza 100 reales? Ahí está el otro problema nuestro. Tengo vida y salud. Sí, pero ¿para qué me sirve? ¿Cómo que para qué te sirve? ¿No tienes 2 piernas? Sí, pero ¿qué hago? Yo necesito dinero. Hay gente que no tiene piernas. Agradece a Dios porque tienes 2 piernas. Pero el miedo es terrible. El miedo te hace ver fantasmas que no existen. ¿Te acuerdas cuando Moisés mandó los 2 espías a la tierra prometida? Y 10 se apoderó de ellos el miedo. Llegaron diciendo así: la tierra es linda, pero ¿de qué vale? Hay gigantes delante de los cuales nosotros somos como cucarachas. Dime una cosa, ¿qué ser humano delante de otro ser humano es como cucaracha? ¿De qué tamaños eran esos hombres para que ellos fuesen como cucarachas delante de ellos? ¿O de qué tamaño eran ellos para que los otros, al lado de los otros, pareciesen cucarachas? Quiere decir, eso era mentira. Pero el miedo te hace ver, no, la crisis, ¿qué crisis, querido? Para el cristiano no hay crisis. Para el cristiano lo que hay es crisis espiritual. Y cuando estás en crisis espiritual, ahí pues todo es crisis. Entonces, cuando tú vas a Jesús, Él arranca el miedo de tu corazón. Este hombre me dice, no tengo nada. Le digo, tienes que tener algo. No tengo nada. 100 reales, ¿para qué me sirve? Y yo le digo así, cómprate media docena de sándwiches, media docena de refrescos y anda a la esquina y vende. El hombre quedó bravo conmigo, pensó que yo me estaba burlando de él. Ni se despidió, me dice, pastor, yo vengo a pedirle un consejo, usted me da ese consejo. Se fue. Y llegó a la casa bravo. Y la esposa le dice, pero ¿no dices que ese hombre es el hombre de Dios, que es el mensajero de Dios, es el siervo del Señor? ¿Por qué no le escuchas? ¿No me dijiste que lo que él te diga era lo que Dios te iba a decir? ¿Y ahora? Ah, no, pero me manda a vender sándwich. Y la esposa le dice, pero ¿tú no dijiste que Dios te iba a hablar a través de él? Vende sándwich, que tú también. Pasó un día, pasó 2 días, 1 semana, 2 semanas. Y el Espíritu de Dios comenzó a trabajar en su corazón. ¿Y por qué realmente no vende sándwiches? Compró media docena de sándwiches, media docena de refrescos y se fue a una esquina. Antes de eso se arrodilló y le dijo, Señor, tengo miedo de vender en la calle. ¿Qué dirá la gente? Mira, yo he trabajado en una empresa grande, he ganado bastante dinero y ahora vendiendo sándwiches. Entonces, Señor, saca el miedo de mi corazón, saca el orgullo de mi corazón, saca el temor de mi corazón. Y Dios les respondió. Dios no le hizo caer dinero del cielo, Dios le sacó el miedo del corazón. Y ahora, sin miedo en su corazón, él se fue. Y cuando ya no tienes miedo en el corazón, comienzas a pensar y comienzas a ver salidas. Él no fue a cualquier esquina y se paró. No, dijo, voy a buscar una fábrica. A las 6 de la tarde la gente sale y tiene que salir con hambre. Y yo voy a estar ahí en la puerta. Y se fue. Y realmente a las 6 los empleados comenzaron a salir. En menos de media hora sus 6 sándwiches se habían acabado. Ahí se alegró. Al día siguiente se trajo 1 docena. En media hora acabó. Al día siguiente se trajo 2 docenas. Y se comenzó a animar. Y ahí comenzó a levantar las manos al cielo. Dios existe. Yo no sé por qué cuando nos va mal, Dios no existe. Y cuando las cosas comienzan a ir bien, ahí sí Dios existe.
Bendito aquellos que pueden ver a Dios en el dolor, en el sufrimiento, en la enfermedad, en el desempleo, cuando no hay dinero. Si tú eres capaz de ver a Dios ahí, lo vas a ver en la gloria de sus maravillas. Pero a veces en el dolor, en el sufrimiento, ahí no hay Dios. Ahí Dios te abandonó. No, no te abandonó. Dios te ama, Él jamás te abandona. El sábado se fue a la iglesia. Vio un muchacho desempleado ahí, le dijo: mira, ¿quieres empleo con el sábado libre? El otro abrió los ojos. Claro. Entonces ven conmigo. Lo colocó en una esquina al muchacho y él se fue a la otra esquina. Antes de medianoche él había acabado todo, el otro también todo. A la siguiente semana buscó otro hermano desempleado. ¿Quieres empleo? Lo coloqué en la esquina, al otro en la otra esquina. Hoy día, querido, es dueño de 100 carrozas que venden sándwiches en San Paulo. Rico, rico. Bolsillos llenos de dinero. ¿Dios le hizo caer el dinero del cielo? No. Si Dios quiere, puede hacerte caer $1 millón del cielo. ¿Puede o no puede? Pero en la mayoría de las veces Dios no trabaja de esa manera. Cuando tú vienes aquí y le entregas la vida a Cristo y tú quieres un milagro de Dios, Dios te va a hacer el milagro. Pero anoche lo dije, a veces milagros sobrenaturales. Pero cuando Dios quiere, con quien Dios quiere, porque Dios quiere. Pero a todos les va a hacer milagros naturales. ¿Y qué es eso? Te va a sacar el miedo del corazón y ahí tus ojos se van a abrir. Y tú vas a ver la salida, o como dice Pablo aquí, vas a ver la entrada a la gracia, la entrada a una vida financiera mejor, la entrada a una vida familiar más alegre, vas a ver la entrada. Esa chica que te cierra la puerta, te va a dar entrada cuando el miedo salga de tu corazón y tus ojos se abran. Vamos a seguir leyendo. Mira lo que dice: por quien también tenemos entrada, versículo 2, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Interesante. Dice que cuando tú vas a Jesucristo y le entregas tu vida, Él te va a dar entrada a la gracia, te puede dar entrada a una vida financiera próspera, te puede dar entrada a la universidad a donde no puedes entrar, te puede dar entrada al país donde no puedes entrar, te puede dar entrada a lo que quieras. Pero también te puede dar entrada a las tribulaciones. El problema es que nosotros queremos entrada a la prosperidad, a la universidad, al buen empleo, al dinero, a la salud, pero no queremos entrada a las tribulaciones. Pero si tú quieres entrada, tienes que aceptar. Mi padre decía, ¿cómo le dicen ustedes? Filet mignon. Él decía, la carne buena viene con hueso. Quiere decir, tú no puedes comprar carne buena sin hueso. Así como aceptas la carne, tienes que aceptar el hueso. Y la vida es así. Dios te quiere dar cosas maravillosas, pero muchas veces las grandes bendiciones que Dios quiere darte, te las va a dar a través de las tribulaciones. A través del dolor. Solo que en el dolor tú te preocupas, ¿dónde está Dios? Dios no me ama, Dios no me ha abandonado. Y sin embargo es a través de la tribulación que Dios te quiere llevar a las cosas gloriosas que Él tiene preparadas para ti. Pero tú no te das cuenta, tú rechazas la tribulación, cuando esa tribulación es el camino por donde Dios te está llevando para la bendita esperanza. Y la esperanza no avergüenza, dice Pablo. Te voy a contar una historia.
Hace muchos años llegué a una ciudad del interior de Recife, allá en el norte de Brasil. Aquí hay algunos brasileños, ¿no? Aquí hay una pareja que yo casé hace muchos años, ¿no? Muchos años, cuando eran muchachitos. Y me alegra verlos juntos hoy. El otro día me dijo un muchacho: pastor, quiero que haga mi matrimonio. ¿Por qué? Usted tiene buena mano. No se trata de mano, querido. Se trata de la vida cristiana de ellos. Es por eso que están juntos y el Espíritu de Dios los conserva juntos. No depende del pastor que casa. Depende cuánto cada uno busca a Jesús. Entonces Jesús ayuda a vivir la vida, que ninguna vida en pareja es fácil. Todas las vidas en pareja son difíciles. ¿Por qué? Porque son dos personalidades diferentes. Yo siempre digo que el matrimonio es la única escuela donde nos matriculamos, pero no nos graduamos nunca. Porque todos los días estamos aprendiendo, llegamos a viejo y no nos conocemos. Yo estoy 45 años casado con la misma mujer y no la conozco, pero la estoy conociendo, cada día la voy conociendo, y la vida es así. Ahora Jesús es el que ayuda. Bueno, allá en Brasil, en el norte del Brasil, hay una ciudad grande llamada Recife, y en el interior hay pueblos pequeños. Y ahí, en uno de esos pueblos pequeños, yo iba a hacer una campaña evangelística y llegué, el pastor me recibió en la estación del ómnibus y me dijo: mire, pastor, antes de llevarlo al hotel, quiero llevarlo al hospital, porque quiero que visite a la directora de nuestra escuela, porque ha intentado suicidarse esta semana. Le digo: la directora de nuestra escuela ha intentado suicidarse, ¿qué le pasó? Bueno, te voy a contar la historia de esta niña. Como toda chica, ella soñaba casarse. Todos sueñan casarse un día. A los 18 años se dan el lujo de escoger, ¿no? A los 25 todavía, a los 30 ya escogen menos, a los 35 comienzan a asustarse, a los 40 ya se desesperan. Y la vida es así. ¿Qué se puede hacer? Ella ya no era muy jovencita y quería casarse. Entonces pedía. Y otra cosa, cuando tú no te has casado hasta cierta edad y la presión viene, el miedo se apodera de ti y con miedo escoges cualquier cosa, ahí te metes en problemas. Entonces cuando tú vas a Jesús, Jesús te arranca el miedo del corazón y tú no. Pero ella estaba desesperada para casarse, con miedo de quedarse soltera. Hay miedo, ¿estás viendo? Entonces clamaba a Dios todos los días: Señor, ayúdame, mándame un muchacho cristiano bueno, por favor, Señor. Y oraba a Dios. Ahora, en la ciudad de Recife, que es una ciudad que tiene casi 1 millón de habitantes, no encontró nada. ¿Qué cosa iba a encontrar allá en el campo, en la chacra? Pero ella decía: Señor, mándame un muchacho. Y ya te dije, Dios no te va a hacer caer el muchacho del cielo. Dios te va a abrir los ojos. Hasta que llegó un día un muchacho a la iglesia. Hablaba bonito y cantaba bonito. Ese es un hombre de Dios. Después yo le pregunté: ¿pero por qué pensabas que él era hombre de Dios? Porque predicaba bonito. Oh, querido, predicar bonito no es señal de que sea un hombre de Dios. Cualquiera puede hablar bonito, cualquiera puede cantar bonito. Yo no soy hombre de Dios porque predico bonito. ¿Quién sabe si soy hombre de Dios o no? Es mi esposa y mis hijos, porque yo vivo al lado de ellos. Y cuando predico y los veo a ellos atentos, ahí me quedo feliz. Ustedes no, porque ustedes no me conocen. Predicar bonito no es señal de ser hombre de Dios. Pero ella se dejó impresionar: predica bonito, es un hombre de Dios. Comenzaron a noviar. Faltaba una semana para el matrimonio. Ella solo estaba esperando que termine el año escolar. A la semana siguiente se iban a casar. Ya estaba vestido de novia, listo. Ajuar, listo. Las invitaciones de matrimonio, listas. Pastor, listo. Iglesia, listo. Banquete, listo.
todo listo. Faltaba una semana para el matrimonio. Ella entra un día a la sala, a un salón de clases, y encuentra a su novio con otra profesora de la escuela, en una situación tan deprimente que ya no había cómo llevar adelante ese matrimonio. Pero cuando ella vio la escena, salió desesperada de la escuela, gritando: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esa es la primera pregunta que le hacemos a Dios. Cuando sufrimos el accidente, ¿por qué? Llegó el cáncer, ¿por qué? Perdimos el dinero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Querido, preguntarte por qué no te va a ayudar a solucionar nada. Aprende a confiar en Dios. Y ella comenzó: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero la aflicción fue tan grande, el dolor es tan grande. Y querido, cuando tú entras a la aflicción y te olvidas de Cristo, en la aflicción se apodera de ti el miedo, el pánico, y te lleva a hacer locuras. Pero cuando tú entras a la aflicción con Cristo, en medio de la aflicción tú puedes ver las salidas. Ella entró a la aflicción y soltó la mano de Cristo y se concentró en ella, en su dolor, en su tristeza, en su aflicción. ¿Por qué? ¿Por qué? Llegó a la casa, había veneno para rata, disolvió el veneno para rata en agua, se tomó 1 litro. Y si no es porque una compañera de la escuela, profesora, la vio salir gritando y dijo, Dios la inspiró a esa chica, a la otra profesora, y ella dijo: esta muchacha puede cometer locuras. Y decidió salir y buscarla, que si no es por ella, se muere. Pero ella la encontró agonizando, todavía a tiempo de salvarse, la llevaron al hospital y la salvaron. Pero ese día yo llegué y el pastor me dice: vamos al hospital, ¿no? Vamos a hablar con la chica. Y ella le entró al cuarto. El pastor le dice: mira quién te traje, pensando que se iba a alegrar la chica. Y ella levantó los ojos, me vio y me dice: pastor, ¿por qué? Dígame por qué. Solo dígame por qué. ¿Por qué Dios me hizo eso? Yo le sirvo, yo trabajo para Él, he dejado la ciudad grande, he venido aquí a consumir mi vida enseñando a los niños, todo para Dios. ¿Por qué Dios me hizo eso? ¿Dónde está Dios? ¿Qué Dios es ese? Si era para no casarme con este muchacho, ¿por qué Dios no me habló eso antes de que yo me enamorase? ¿Por qué me mostró solo ahora? Yo no entiendo a Dios. Pastor, dígame por qué. Le digo: hija, yo no te puedo decir por qué. Yo solo te puedo decir una cosa: Dios te ama. Tú puedes no entender eso ahora, pero Dios te ama. Y eso es lo que te digo, querido. Mira, si tú estás viviendo un drama en tu vida, una lucha terrible, y tú no sabes por qué, no preguntes por qué. Tal vez nunca vas a tener respuesta. ¿Por qué? Pero te digo, aunque tú no entiendas por qué estás sufriendo, Dios te ama. Pero ¿cómo puede amarme? No sé. Pero Dios te ama. Hablé un poco con ella, le digo: quiero hacer una oración contigo. Está bien, pastor, puede orar. Pero en ese está bien, pastor, yo entendí, para ella no le interesaba la oración. Ella estaba sufriendo. Hice una oración. Unos 6 meses después, tuve un campamento grande, 10,000 jóvenes en una ciudad reunida así. 10,000 jóvenes. Y en la mitad de esa semana me encuentro con ella. Le digo: ¿y cómo te va? Y ella levanta los hombros y dice: pastor, está yendo. Y ya con eso ya supe que estaba todo igual. Ella no se curaba de la herida. Ella no olvidaba lo que ella pensaba que Dios le había hecho. Pero 2 años después yo recibo en mi oficina una carta. Y ella me dice: pastor, soy la chica de Caruaru. Y me dice: pastor, ¿se acuerda? Allá en el campamento hace 2 años conocí a un joven.
Pero un joven que ya tenía 2 niñas pequeñas, viudo, se le había muerto la esposa. Lo conocí. Hablamos, intercambiamos dirección. Yo le escribí, él me escribió, le escribí, me escribió, le escribí, me volvió a escribir. Yo fui a su ciudad, conocí a sus padres, él vino a mi ciudad, conocí a mis padres. Pastor, nos vamos a casar. Y le estoy mandando ahí una invitación para mi matrimonio. Sé que usted no va a venir, pero quiero que sepa que estoy feliz. Yo no podría haber encontrado un muchacho más cristiano y mejor que este muchacho. Me voy a casar. Ahora miren cómo son las cosas. Ella por la edad ya no podía tener niños. Y Dios no solo le dio un esposo, sino que le dio 2 hijitas lindas. Y se casó. Pero abajo en la carta me decía: pastor, ¿se acuerda de aquel hombre por quien casi me suicidé? Pues él se casó con la profesora, porque la profesora ya estaba embarazada esperando un hijo de él. Pero hace poco tiempo, él se fue con la hermana menor de la profesora y la dejó a la profesora con 3 hijos. Ahora ella dice así: ahora entiendo, pastor, por qué Dios no permitió que me casase con él. Ahora entiendes. Y en la hora te tomaste 1 litro de veneno para rata, pero ahora entiendes. ¿Tú te das cuenta cómo somos los seres humanos? Es que cuando viene el dolor pensamos que ya Dios nos dejó, que ya Dios nos abandonó, cuando tú te olvidas una cosa, que Dios, así como te abre entrada para todas las cosas buenas, muchas veces te abre entrada para la aflicción, para el dolor. ¿Pero por qué? Porque es en el dolor que los seres humanos crecemos. Es en el sufrimiento que aprendemos. Si no lloras, si no sufres, si no fracasas, a veces nunca aprendes. Y es a través del dolor que Dios te está preparando para victorias más grandes en el futuro. Pero para llegar a esas victorias, tú no puedes llegar por el camino de las cosas buenas. Tú tienes que entrar en el dolor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y si Dios no me saca del dolor, querido, el dolor para los que tienen a Jesús en su vida es una bendición. No te apresures para salir del dolor, pero recuerda que es en el dolor que Dios está a tu lado. No te abandonó, no te dejó. Por eso Pablo dice aquí: somos justificados por Dios, entonces Él nos da la paz. Y cuando Él nos da la paz en medio de la aflicción, no nos vamos a desesperar. Al contrario, la aflicción va a producir en nosotros esperanza. En el dolor, en el sufrimiento, esperanza. Yo tuve un grande amigo en el Brasil. Él era el abogado del país, el procurador de la República. Su nombre era Clayton. Ese hombre impresionó, marcó tanto la vida de mis hijos que 3 de mis hijos empezaron a hacer el curso de derecho, de tanto que lo admiraban a él. Y uno de ellos, mi hijo mayor, llegó a ser abogado. Le decían el tío Clayton. Un hombre buenísimo, un hombre de Dios, ¿sabes? Un hombre de aquellos, cuando muchacho con 18 años era golero profesional de un equipo profesional. Pero conoció a Jesucristo y dejó toda la fama, toda la carrera brillante. Podría haber sido uno de los goleros famosos, el dinero, la fama. Dejó todo para seguir a Jesús y vivió toda su vida en Cristo. Y un día se siente mal, va al médico y el médico le da noticia: usted está con un cáncer. El cáncer ha devorado su pulmón y se ha esparcido por todo el cuerpo. Y usted está condenado a muerte, no tiene más de 1 año de vida. Y en ese año él se fue apagando, se fue apagando, se fue apagando, se fue apagando.
Faltando 15 días para morir, nosotros no sabíamos que iba a morir, pero faltando 15 días, uno de esos sábados que yo estaba en Brasilia, le dije a mi esposa, vamos a pasar el sábado con el doctor Clayton. Y fuimos allá. Yo estudié la lección de la escuela sabática con él, yo prediqué el sermón para él y para la familia solo. Y a mediodía, él me dice, pastor, quédese, vamos a almorzar. Entonces, mientras las esposas se fueron a arreglar la comida, me quedé él y yo solos en la sala. Y él me dijo una cosa que me impresionó, pastor, yo agradezco a Dios porque Él me curó, pero Dios no lo había curado, tanto así que 15 días después Él murió, y yo lo veía delante de mí, estaba sin cabello por causa de la quimioterapia que le hacían, estaba delgado, y se veía que él estaba mal, pero él con una sonrisa me dice, pastor, agradezco a Dios porque me curó. Y si él me dijo que Dios lo había curado, ¿qué le iba a decir yo? Aunque yo lo veía que no estaba curado, pues no podía desanimarlo. Si él me dice, Dios me curó, yo le dije, está bien, doctor, gracias a Dios que Él lo curó. Y él me dijo, usted no me entiende. Yo le estoy diciendo que Dios me ha curado. Le digo, sí, doctor, está bien, Dios lo ha curado. No, pastor, usted no me está entendiendo. Le digo, doctor, realmente no le entiendo, porque yo lo estoy viendo enfermo. Me dice, del cáncer. Del cáncer sí estoy enfermo. Pero Dios me ha curado de otro cáncer peor. Y eso es lo que me importa. Le digo, pastor, doctor, no lo entiendo. Él me dice, mira, cuando me dijeron que estaba con cáncer, yo me desesperé. Yo pasaba madrugadas enteras llorando, diciendo, Señor, cúrame, cúrame, cúrame. Madrugadas enteras diciendo, Dios mío, ¿por qué yo renuncié a mi carrera de golero para seguirte, para amarte? He vivido toda mi vida en la iglesia sirviéndote. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y pastor, 4 o 5 meses fue así. Desesperación, lloro, lágrimas de madrugada, hasta que un día me di cuenta que yo estaba perdiendo la fe, que yo comencé a acusar a Dios. Y ese día le dije, Dios mío, yo estoy con un cáncer peor que el cáncer al pulmón. Es el cáncer espiritual, es la duda, es la falta de confianza. Oh Señor, del cáncer al pulmón, si quieres, cúrame. Pero por favor, del cáncer espiritual, de esta duda, de este miedo, cúrame. Te suplico que me cures. Y pastor, Dios me ha curado. No tengo miedo de la muerte. Si Dios quiere curarme del cáncer, me va a curar. Pero si Dios quiere que descanse, voy a descansar. No tengo miedo. Dios puede darme 15 años más de vida porque Él ya era de edad. Puede darme 15 días. Puede darme 15 horas. No me importa. Estoy curado. 15 días después, Él durmió. Pero cuando toque la trompeta, Él va a resucitar victorioso. Querido, entregarle la vida a Jesús no quiere decir que a partir de hoy todo te va a salir como tú quieres. Y el problema es ese, que nosotros a veces le entregamos a Jesús por interés, como una especie de intercambio de favores. Señor, yo te doy mi corazón, pero tú me das dinero. Yo te doy mi corazón, pero tú me das empleo. Y te digo una cosa, Dios quiere lo mejor de lo mejor para ti. Dios no es Dios de muerte, Dios es Dios de vida. Él te va a curar si Él lo quiere, Él te va a dar el mejor empleo, dinero no te va a faltar, Dios es Dios. Pero muchas veces, para tu propio crecimiento, Él te va a abrir la puerta del dolor y del sufrimiento. Y como David
tienes que decir: aunque ande por medio del valle de sombra y de muerte, no tendré miedo, porque tú estás conmigo. Oh, querido, Dios te ama mucho. El mayor problema que tienes en la vida no es que no tienes dinero, que no tienes ropa, que no tienes casa, que no tienes documento. Esos son problemas, yo no los niego, pero ese no es tu mayor problema. Tú necesitas ser curado del alma. Tú necesitas ser curado del temor. Tú necesitas ser curado de la duda, de la desconfianza en Dios. Y cuando Él te cure de eso, tú vas a ver cómo vas a ser capaz de andar encima del agua sin hundirte. Por eso esta noche voy a hacerte una invitación nuevamente. Esta invitación no es para los miembros bautizados de la iglesia. Las personas que se han levantado anoche y han venido aquí tampoco necesitan levantarse esta noche, porque anoche ya le han entregado la vida a Jesús. La invitación que estoy haciendo esta noche es para aquellos que por algún motivo estuvieron anoche pero no se pudieron levantar, o para aquellos que esta noche han venido por primera vez y quisieran aceptar a Jesús y decirle: Señor, entra en mi corazón, dame paz, cúrame del miedo para enfrentar lo que venga. No importa si tengo que entrar por la puerta de las bendiciones, de la abundancia, de la prosperidad, o si tengo que entrar por la puerta del dolor, de las lágrimas y de la aflicción, pero que yo entre y finalmente salga victorioso. Si tú quieres decirle eso a Jesús, voy a pedirle a nuestra hermana que venga para cantar, porque mientras ella canta voy a pedir que te levantes en el nombre de Jesucristo y vengas aquí adelante y le entregues la vida a Jesús. ¿Quién es la primera persona que quisiera venir aquí? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? El Espíritu de Dios se está moviendo y está tocando tu corazón y te está llamando. Ven a Jesús. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y tú estás oyendo la voz de Dios hoy.